Muy buenas a todos, bienvenidos a otra edición de La Tribuna. Y hoy nos falta Luis, que está teniendo problemas técnicos, pero se incorporará después. Tenemos a Fran Guerrero, conocido ya del canal, a Coto Matamoros, que aunque no lo conoce nadie, es el de las gafas de sol, por problemas de vista, de tensión ocular. Y Jaciel Paris, que es ya el tercer miércoles que está con nosotros, politólogo, es militar, periodista, escribe en el español. Escribía en el español. Y vamos a hablar de quién nos gobierna realmente. Hay unas pequeñas élites que manejan el nuevo orden mundial. El globalismo está haciendo desaparecer la soberanía nacional de los países. Coto, ya sé tu opinión, pero la puedes repetir hoy. No, pero sí. Empezamos por la soberanía nacional, la pérdida de soberanía nacional de los países. En líneas generales, la política actual es la de las democracias liberales y, bueno, pues es una rendición y es una renuncia a la soberanía, eso es evidente. Y además es una renuncia obligada por los que tú quieres llamar o cualquiera puede entender como amos del mundo, que son los que realmente dirigen la política, ¿no? Por lo menos en la parte occidental, que es la que estamos integrados. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es evidente, ¿no? Creo que, bueno, pues hay una cultura que está impuesta. Bueno, ya hablaremos más en extensión de todo esto, pero contestando básicamente o simplemente a tu pregunta, por supuesto que hay unas élites que gobiernan el mundo, que son las que la han gobernado siempre, que no es otra que los dueños del dinero. Jaciel. ¿Qué? La pérdida de soberanía de los países. ¿Se están perdiendo soberanía nacional los países en manos de entes supranacionales o de oligarquías económicas que marcan lo que ocurre en los países? Las políticas que se tienen que hacer. Yo creo que en diferentes partes del planeta, lo ha sugerido Aikoto cuando ha hablado, al menos esto es así en el bloque occidental. En diferentes partes del planeta yo creo que hay diferentes cosas ocurriendo. Y hay partes del planeta donde estamos viendo un retorno al Estado y a la soberanía estatal, fuera de Occidente concretamente. O sea, tenemos pues el caso ruso, que es un Estado que se ha reforzado y centralizado mucho más, y ha ganado en autonomía, en control sobre su moneda. Tenemos el caso de China, que también, pues, por mucho que tenga una sociedad con un gran mercado y con ciertas libertades de mercado, también tiene una política centralizada y dirigista. Tenemos, bueno, son los paradigmas, los BRICS. Todos los países que están haciendo una alternativa al bloque occidental muestran un regreso al Estado como instrumento ordenador y planificador. Dentro de Occidente la cosa es distinta. Durante las últimas décadas se ha ido consolidando un poder transnacional que se le llamaba pues globalista. Pues ahora ya no, lo hemos hablado en algún otro programa, ya no es tan globalista porque no aspira ya a gobernar el globo entero, sino que aspira a crear un Occidente unido y cohesionado, dispuesto a dar la guerra económica o militar incluso contra el resto de bloques y de países que no forman parte de ese Occidente, ¿no? Entonces se ha ido configurando estas élites panoccidentales, yo creo que sería mejor ese término que globalistas, y ello no ha ido reñido con que también en los últimos años se haya reforzado, haya tomado peso, después de que los estados se fueran adelgazando y aligerando desde los 80, desde la época de Reagan y Thatcher, pues últimamente ha ido tomando peso otra vez el Estado. Por ejemplo, lo vemos dentro de Occidente también, lo vemos en las cuestiones del rearme, del gasto militar, que vuelve otra vez a primera línea de la política. O sea, el Estado está volviendo a hacer cosas, lo vimos en la pandemia, cuando de golpe los estados despliegan todo tipo de restricciones, de controles. O sea, el Estado ha cogido poder cuando en los años 90 y principios del 2000 parecía que ya iba a desaparecer.
que el Estado era una cosa en Occidente obsoleta y las fronteras iban a desaparecer y se iba a hacer una federación, una Unión Europea, un Occidente en la OTAN, lo que fuera, ¿no? Una cosa más transnacional. Pues el Estado está cobrando otra vez poder en Occidente. El problema es que está cobrando poder al servicio de esas élites panoccidentales o globalistas y de sus ideologías. No está cobrando poder para cumplir la labor que el Estado debería tener de proteger a su ciudadanía y a su población propia, sino que está cobrando poder para disciplinar a sus respectivas poblaciones de cada Estado afín a los objetivos generales que se han marcado las élites transnacionales. Fran, ¿tiene las manos atadas Pedro Sánchez por poderes superiores que le condicionan sus políticas? Pues está claro que sí, empezando por la Unión Europea. La Unión Europea pues conlleva también una pérdida de soberanía porque siempre estamos dependiendo a nivel legislativo o para tomar cualquier decisión de cualquier normativa a nivel europeo. Los mismos fondos europeos, Next Generation, que consiguió Pedro Sánchez tras la pandemia, pues nos hace también perder una soberanía. Nos llega un dinero que a la vez tenemos que justificar siempre teniendo en cuenta las directrices marcadas por Europa y siempre pues también teniendo en cuenta cumplir todos los procesos macroeconómicos. El mundo va como un cohete, va a ritmo de Falcon y cambia mucho. Empezamos la Guerra Fría, donde era una política de bloques, con la caída del muro de Berlín, Estados Unidos tuvo una supremacía total durante un par de décadas como mínimo. Luego China empezó a crecer económicamente y el tema de la Unión Europea pues también es otra potencia. No nos podemos olvidar del BRIC, Brasil, la India, los diferentes países que forman el BRIC, que también está creciendo. Y hay que tener en cuenta que la Unión Europea somos 27 y el BRIC son 5 países. Es más fácil tomar una decisión en estos 5 países emergentes ya consolidados que una decisión en la Unión Europea, donde solamente ponerse de acuerdo en la postura que tomar con la guerra de Ucrania o Rusia, pues produce un debate eterno donde el consenso siempre es muy difícil. Viene unos tiempos donde vamos a estar muy atentos a todo lo que pase y donde la geopolítica se está cambiando poco a poco por la macroeconomía. Los poderes económicos, las empresas que son cada vez más globales, tienen cada vez más influencia en el poder de los gobiernos. Y esa es la realidad. Coto, hace 8 días teníamos las elecciones europeas. Son las elecciones en las que hay más abstención. La gente conoce lo que la Unión Europea condiciona la política de los países miembros. La gente es consciente de que los presidentes de los países de la Unión Europea tienen las manos atadas por lo que se dicte en Bruselas. Pues casi tanto como Frank cuando dice que el mundo cambió cuando cayó el muro de Berlín, porque realmente el mundo no cambia cuando cae el muro de Berlín. El mundo cambia con los acuerdos de Bretton Woods y a partir de ahí, y cuando se pierde el patrón oro del dinero es cuando cambia el mundo. Cuando un Estado puede empezar a emitir moneda, cuando un Estado puede empezar a arruinar a su ciudadanía, cuando empobrecen cada día más la ciudadanía, cuando los ricos cada día son más ricos y el poder está en el dinero y el poder se va concentrando cada vez en menos manos y el ciudadano es cada vez más dependiente, pues ahí es donde cambia profundamente el panorama. Y eso es lo que estamos viviendo en Occidente, eso es lo que estamos viviendo en Europa. El gobierno europeo, el Parlamento Europeo no es más que transmisor de las órdenes, es decir, no es otra cosa. Los diferentes gobiernos europeos son absolutos títeres, no tienen ninguna decisión en nada. Es decir, la deuda de los países se ha disparado de tal forma que estamos empeñados, pues yo no sé si a 50 años o a 100 ya, porque además
cada vez la deuda va creciendo, es decir, no va a disminuir nunca. Es decir, así es como se gobierna el mundo, endeudando y haciendo que una población cada vez pues sea más dependiente de los subsidios, de las ayudas y que esté más empobrecida y creando esa inflación que se crea con la emisión de moneda. Es decir, si yo empiezo a emitir, tu trabajo cada día valdrá menos, tu dinero cada día valdrá menos y en esas es en las que estamos. Es decir, y hay dos bloques bien definidos, como muy bien apuntaba París, que bueno, pues yo creo que estamos absolutamente en el bando perdedor, ¿no? Es decir, no se puede estar en peor situación. Encima, bueno, pues se provoca una guerra que es beneficiosa para una de las partes, como es Rusia, absolutamente ruinosa para la otra parte, que es Ucrania, absolutamente ruinosa. Yo creo que en Ucrania ya no debe quedar nada que pertenezca a los ucranianos, ¿no? Supongo que ni la madera ya. Y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es decir, y encima, bueno, pues es un gasto añadido a todas estas democracias de Chichinabo que tienen que contribuir, que pertenecen a la OTAN y por tanto pues están obligadas a servir al capital, a servir al consumo y al tráfico de armamento y punto. Es así de fácil. Jaciel. ¿Qué? Unión Europea. La Unión Europea. ¿La Unión Europea qué? ¿Cuál es la pregunta? Porque yo quería seguir lo de Coto, pero si tienes otra pregunta, dímela. Sigue con Coto, sí. Lo que ha mencionado Coto justo ahora al final, que también tiene que ver con la Unión Europea, pero es incluso más general, porque compartimos élites en lo que es todo Occidente, y Occidente incluye la Unión Europea, los países de Europa que no están en la Unión Europea, Estados Unidos y en general Norteamérica, con Canadá también, la anglosfera, o sea, los británicos, y no solo los británicos, también los neozelandeses, los australianos, yo qué sé, otros países que se asemejan al modelo occidental de libre mercado y democracia liberal, que puede ir desde a la Argentina de Milei o Chile, más típicamente, hasta Japón o Corea del Sur. O sea, Occidente es un bloque más grande, digamos. Incluye a la Unión Europea, pero va más allá. Y yo entiendo que en ese bloque se comparte una serie de rasgos característicos de sus élites. Sus élites responden un poco, están cortadas por el mismo patrón. Entonces, estas élites, es lo que mencionaba Cotor al final, de la finanza, las élites económicas, las élites políticas y las élites militares. Para hacer un poco de bibliografía como politólogo, os puedo decir que hay dos libros que para mí son muy interesantes y muy fundamentales para la cratología, para el estudio del poder, de quién es el poder y quién lo compone. Y uno es antiguo, relativamente antiguo, vamos, luego podríamos irnos hasta los griegos para leer sobre estas cosas, pero con antiguo me refiero a los años 50, que es el clásico de Wright Mills, de Elites of Power, o las élites de poder. Y luego está otro más actual, de 2018 creo que es el de Queen Slobodian, que se llama Globalistas. El primero, el de las élites del poder de Wright Mills en los años 50, yo creo que es el 54, 56, es un retrato sobre todo de la sociedad estadounidense, de la élite estadounidense, pero es extensible a este espacio que digo Occidente, ¿no? Y viene a decir que tiene tres patas. Las élites modernas occidentales tienen tres patas. La primera es la de la economía capitalista financiera que ha sustituido a la economía tradicional productiva, centrada en el campo. Hemos visto las revueltas campesinas en estos años y en los últimos meses también, porque el campo es una especie en extinción, es algo que le sobra, ¿no?, a la economía especulativa financiera, ¿no? La segunda pata es el poder político transnacional o federalizante, confederalizante, o sea, aquel que se establece por encima de las naciones. Wright Mills habla del federal government en Estados Unidos, el gobierno federal, pero también podemos ir a otras organizaciones, pues como son las mencionadas aquí, la Unión Europea y otras transnacionales, la OTAN, el FMI. O sea, se le da una nueva relevancia a estas élites que nadie elige y que sobrevuelan un poco por encima de las naciones, que sí que tienen algún mecanismo de control de esa soberanía, de quién ejerce y cómo se ejerce esa soberanía popular en lo nacional. La tercera pata sería lo que llamaban los clásicos estadounidenses el complejo industrial militar, el Military Industrial Complex, ¿no?, que es pues las empresas, las grandes multinacionales del armamento,
eran muy fuertes en su día cuando Wright Mills escribió este libro, después de la Segunda Guerra Mundial, se habían hecho de oro en Estados Unidos, ¿no? Y luego, pues, Estados Unidos lo ha mantenido esa maquinaria con las sucesivas guerras, qué sé yo, Vietnam, todas las demás, ¿no? Pero en Europa ha declinado esa industria. En Europa esa industria es poco fuerte. La tienen fuerte la industria armamentística Alemania, Francia, pero en general Europa ha subcontratado nuestra seguridad a ese complejo militar industrial estadounidense, ¿no? Y este pilar es muy importante y ha vuelto a cobrar poder. Después de una segunda mitad del siglo XX donde parecía que se nos hablaba de la Pax Americana, después de la Segunda Guerra Mundial se había acabado ya con el mal y ya no iba a haber más guerras ni más tal, ¿no? La realidad es que ha habido un montón de ellas y cada vez vamos a más, ¿no? Entonces, parecía que el complejo militar industrial no iba a ser una fuerza decisiva en nuestras vidas, pero desde los últimos años hemos visto que vuelve al primer plano, qué sé yo, pues grandes empresas, Raytheon, todas las grandes yankees, ¿no? De golpe tienen un poder enorme, como el que cobraron las empresas farmacéuticas con el COVID. Pues ahora, desde la guerra de Rusia y Ucrania, las empresas que pasan a primer plano son las armamentísticas otra vez. Este es el tercer pilar, ¿no? Y luego desde el análisis, esto no ha cambiado, este análisis es de los 50, pero está de actualidad. Y luego el análisis más reciente de Quinn Slobodian habla de globalistas, que ya ha salido aquí el término y convendría definirlo bien. Ya lo he sugerido antes previamente. Globalistas no es tanto los que quieren un gobierno mundial y ya está, sino aquellos, Slobodian dice que son los neoliberales, que los neoliberales son los globalistas. O sea, los defensores del capitalismo financiero transnacional son los primeros que se dan cuenta que los estados son un estorbo. No se trata de aniquilarlos. Slobodian dice que los globalistas neoliberales no quieren necesariamente aniquilar los estados, sino subordinarlos a unas estructuras transnacionales superiores que garanticen sobre todo las leyes del mercado, que giran en torno a la centralidad de la propiedad privada y el comercio, que por ejemplo para los pueblos cristianos no es central. La propiedad privada y el comercio está subordinado a otra serie de bienes sociales, de bienes colectivos, de bienes comunes, de interés general, de una justicia social que trasciende la propiedad privada y el mercado, que son bienes cuando están bien utilizados y cuando sirven al bien común, ¿no? Pues para estos globalistas neoliberales, el sistema transnacional tiene que garantizar la centralidad absoluta del poder del dinero, el mercado, la propiedad privada, por un lado, y luego la segunda pata es la del poder financiero, la de la transacción, la de que los bloques comercien entre ellos, que el capital sea el que se encarga de gestionar la política internacional. Bueno, las medidas que conocemos de esta gente, ¿no? Entonces, estas élites siguen mandando y desde hace décadas, desde los orígenes de la teoría neoliberal, en los años 80, pero yo creo que hay una novedad aquí, que es que han abandonado su fe en el comercio, el segundo pilar que yo decía que tenían, ¿no? Que el comercio es la herramienta de política internacional fundamental. Han abandonado un poco esa fe y ahora apuestan por la guerra, ¿no? Se han ido, las élites occidentales se van desconectando poco a poco sus lazos comerciales con Rusia, con Irán, por descontado, que lo tienen completamente bloqueado, con China, se presiona a la Unión Europea para que les pongan tasas a los coches chinos, los coches eléctricos chinos. Entonces, estas élites capitalistas ya no creen en un capitalismo mundial. Antiguamente los neoliberales tenían la idea de que donde había dinero y dinerito y negocio y pasta, iba a haber paz. Y, como decían la frase, donde entra el dinero no entran las balas, ¿no? Es un clásico de los liberales y no liberales. Y esto parece que han perdido esa fe, que lo que hacen ahora son sanciones, bloqueos y alimentar esa tercera pata de las élites, que es el complejo industrial militar. Frank. Pues estoy de acuerdo con el tema el tema del campo, que el sector primario se está acabando porque a las élites capitalistas no le interesa, y principalmente la industria armamentística de guerra está creciendo a un ritmo rápido, provocando también por las guerras como la de Grecia y de Rusia y de Ucrania. Los poderes tenemos la Unión Europea, el BRICS, como he dicho antes, Brasil, Rusia, la India y China. Pero también hay otros grupos como el G7. G7 formado por Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia o Canadá.
Occidente puro y duro. Tiene más del 50% del PIB y hace poco se reunieron. También es un organismo que intenta dominar el mundo y está cada vez mandando más directrices para intentar capitalizar a nivel global y a nivel mundial su economía liberal capitalista. En todos los demás países, recuerdo a Pedro Sánchez que estaba deseando que lo invitara al G7, intentan sondear, intentan entrar en ese club selecto, pero club que intentan controlar el mercado. Controlar el mercado donde, como he dicho anteriormente, cada vez tiene más poder la macroeconomía que el poder político y del Estado de los diferentes países. Las empresas, los lobbies, están teniendo cada vez más influencia, sobre todo los lobbies a nivel de las nuevas tecnologías, el poder de los datos. Empresas como Google, Microsoft, se están quedando con toda nuestra información. Por mucho que aceptemos el cookie y aceptemos todo lo que nos mandan cuando entramos en cualquier página, pero se están quedando con la información y no podemos olvidar que esas empresas principalmente se encuentran en Estados Unidos, muchas. TikTok en China, que tenemos ya todos los chavales metidos, mi hijo los primeros, yo también de vez en cuando, también nos está robando esa información que se va a China. Así que también podemos verlo desde otro punto de vista a nivel de nuevas tecnologías o redes sociales. TikTok, China, coger toda esa información para utilizarla para vender nuestros datos, no podemos olvidar que están vendiendo nuestros datos. Y luego Estados Unidos, por otro lado, que intenta vetar a TikTok porque saben que es una forma de conseguir datos, un espía moderno. Eso es un espía moderno y no hace falta estar dentro del territorio para conseguir esos datos. Y por ahí va a ir marcada el futuro del mundo, donde el G7 se intenta poner, la Unión Europea por otro, también hay países emergentes como Turquía, países como Sudáfrica, que están en el sur de África, que están marcando también poco a poco su ritmo de influencia en el mercado. Hablando del sector primario, Brasil se está convirtiendo poco a poco en la despensa del mundo. Un país que está creciendo rápido, pero que todavía el sector primario produce con mano de obra un poco más barata, produce a un buen precio para conseguir trasladar esos productos a la Unión Europea principalmente. Así que ese es el panorama que tenemos. Más macroorganizaciones supranacionales y menos poder del Estado, menos soberanía. Esa es la realidad. Coto, el papel de la... puedes decir tú. Sí. No, lo único que le diría a Fran es que el G7 y la que friega aquí en mi casa más o menos mandan lo mismo. Es decir, el mundo no está en manos de los Estados Unidos. Los Estados Unidos está en manos de diferentes lobbies y de diferentes fondos de inversión. Es decir, esos son los que mandan en el mundo, no el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos es un títere hasta el punto que cambiaron de presidente porque había que relanzar la industria armamentística. Es decir, pero sin más. Y si había que cortarle el cuello, se le cortaba, y si había que inventarse que era antidemocrático o antidemócrata, pues se lo inventaban. Y así es. Es decir, porque no es el ciudadano el que vota el que controla nada. Y no son los gobiernos los que controlan nada. Por eso cuando me habla del G7 me dan ganas de reír. Es decir, quien manda en la guerra de Ucrania es BlackRock. Quien se ha quedado con la industria en Ucrania es BlackRock. No son los Estados Unidos. No son los Estados Unidos, ni siquiera son los Estados Unidos. Y lo mismo pues pasa en Israel y pasa en cualquier lugar del mundo occidental. Los gobiernos no mandan absolutamente nada. El papel de la OTAN en la guerra entre Rusia y Ucrania y los conflictos geopolíticos que se vienen, con el auge de China y el cambio en la hegemonía mundial
de que China puede superar a Estados Unidos, ¿qué importancia tiene la OTAN a la hora de establecer o de establecer las consignas de la guerra entre Rusia y Ucrania? He visto que estás hablando de la OTAN y se ha abierto la puerta atrás de tu habitación. Mira que no te hayan entrado un asesino, tío, o algo. Mira detrás, ¿sabes? O sea, súper raro, No. tío. No, se abre sola. Ah, vaya. Pues Pues sí, eso. mira, te lo respondo. Hablando de la OTAN, me sirve para enlazar con lo último que ha dicho Goto, que es otra vez muy interesante, que es lo de que mandan realmente los estados, manda realmente los gobiernos que hay en el G7, manda realmente el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que tiene razón Goto y tiene razón Fran también. Es decir, hay dos poderes muy grandes. Uno es el de los lobbies particulares, las multinacionales, privadas, o sea, el sector privado, el sector económico. BlackRock se ha mencionado, poderosísimo. Fondos de inversión, los bancos también. Las empresas armamentísticas que hemos mencionado también es parte del poder privado, del poder del mercado, del poder capitalista, ¿no? Eso yo creo que es seguramente la fuerza dominante, es quien parte el bacalao. Pero luego los estados, como el gobierno de Estados Unidos y otros, también tienen mucha fuerza, también tienen mucho peso, ¿no? E interactúan, hay como una simbiosis realmente, donde yo creo que ya no es posible discernir hasta aquí llega el poder privado de los lobbies y las multinacionales y aquí empieza el poder público de los estados, de sus ejércitos, del imperialismo americano. Creo que hay una simbiosis ya tan entrelazada que empieza a ocurrir también, o lleva tiempo ocurriendo, en Europa y en la Unión Europea, donde los lobbies, que es algo que viene de la tradición anglosajona, los lobbies son una realidad cotidiana en Bruselas ya, ¿no? Y no hay, es un tipo de corrupción. Cuando se habla de, mira, es que las sociedades europeas, nórdicas, centroeuropeas, son mejores que las mediterráneas, porque los mediterráneos somos vagos y corruptos, y Europa es todo más técnico y más profesional. Yo creo que simplemente es porque la corrupción allí es legal. Ese cabildeo, esa actividad de los lobbies, de grupos de presión, de gente que paga a otro para que defienda sus intereses, esa forma de corrupción económica, material, política, de corrupción del alma incluso, diría, para los creyentes, es legal. No solo es legal, sino que es el eje del funcionamiento de la política de las instituciones supranacionales como la Unión Europea. Entonces, son sociedades políticamente putrefactas, no tan putrefactas que han legalizado y cotidianizado lo que es inmoral y antipolítico, ¿no? Entonces, hay una simbiosis, a mi entender, entre el polo de lo privado y lo económico y lo público y lo gubernamental, que ya es indisoluble. Y esto deja muy fuera de juego tanto a la gente de izquierdas como a gente de derechas, como tanto a la derecha liberal que dice lo que hace falta es más mercado y que el Estado deje hacer a la economía, les deja en evidencia, porque al final el mercado lo que quiere es influir en la política y el mercado lo que quiere es comprar políticos y comprar gobiernos, no quiere que desaparezcan los estados, quiere controlarlos y que los estados favorezcan a sus intereses. Entonces la teoría de la derecha liberal no tiene ni pies ni cabeza y pasa un poco lo mismo con las teorías de la izquierda progresista estatalista. Dicen, no, lo que hace falta es más público, más sector público, más Estado que controle más el mercado, porque si al final el Estado lo que quiere es proteger al mercado que le da de comer al propio Estado, proteger a sus empresas. Estados Unidos vela por sus petroleras o España vela por Repsol. O sea, al final los estados velan también por las empresas en los cuales luego mediante puertas giratorias enchufarán a sus excargos y estos gobiernos, lo público, no está al servicio del pueblo. No puede estar al servicio del pueblo. Está parasitando al pueblo y sirviéndose y siendo súbdito del poder económico. Entonces, tampoco tiene sentido. Esta gente que aplaude con las orejas, ha vuelto el Estado, el poder del Estado, cuando en el COVID, como he mencionado antes, el Estado de golpe desplegaba todo tipo de restricciones, sanciones, prohibiciones, multas, confinamientos, toques de queda, y había alguien de izquierdas, algunos de izquierdas que decían, qué bien, ha vuelto el Estado, que se nota que el Estado es una pieza relevante. El Estado estaba jodiendo, con perdón, al pueblo y a la gente, siguiendo las directrices que le dictaban grandes multinacionales farmacéuticas. No, el Estado, lo público, el poder público no era garante de nada, ni protegía al pueblo de nada, al contrario, ¿no? Al contrario, se esforzaba en una labor de destrucción absoluta que hubo de la pequeña y mediana empresa y de las pequeñas tiendas en favor de las grandes multinacionales que sobrevivieron a aquella carnicería económica, ¿no? O sea que la visión de la izquierda y la derecha no entiende nada, no sirve para enterarse de nada, ¿no?
Pero ahí es precisamente donde iba yo antes. Porque, claro, tú pones el ejemplo de la pandemia, es decir, ¿qué decisiones toma ahí el Estado español? El gobierno español no toma ninguna. ¿Qué decisiones toman nadie? No, ninguna. ¿Qué intereses se sirven? Los intereses de las grandes farmacéuticas. ¿Desde dónde está todo planificado? Desde las grandes farmacéuticas. Es decir, cuando el gobierno estadounidense se plantea suspender la ayuda a Ucrania, porque están viendo que lo que están es enviando una cantidad ingente de material y de dinero a un país absolutamente corrupto, a un gobierno absolutamente corrupto, y que eso no lo van a poder seguir manteniendo de cara a la opinión pública, resulta que hay un lobby judío que les obliga o les empuja a seguir manteniendo la ayuda. Es decir, yo creo que por encima de los estados, para mí, sin ningún lugar a duda, pues están los intereses de los verdaderos amos del cotarro, es decir, de los fondos de inversión y de las 4 o 5 o 7 o 12 familias, seguramente cada vez sean menos, como todo en el mundo, es decir, porque la riqueza tiende a una sola mano, lo mismo que la pobreza tiende a extenderse. Es decir, estamos viendo cómo están destrozando la clase media. Es decir, dentro de poco nos vamos a parecer a los países latinoamericanos de hace 30 años. Es decir, van a acabar con la clase media. Es decir, pero es un proceso que además es fácil de observar, ¿no? Porque cada día somos más pobres. Es que cada día que pasa, el ciudadano medio es más pobre. Y esto es todo un diseño. Es decir, esto no es una casualidad. Esto se saben las reglas económicas por qué se produce cada situación y se siguen manteniendo, si no aún potenciando. Desde el cinismo absoluto de esos gobiernos, desde la estupidez contrastada de una masa social que es absolutamente estúpida y borrega, que está pensando en que si es de derechas es de izquierda y están defendiendo lo mismo y están tratando absolutamente con lo mismo. Entonces, que han conseguido fabricar pues un elemento que es muy fácil de manipular. Es decir, han conseguido fabricar un tonto. Es decir, yo creo que el informe Flynn lo señala claramente. Es decir, la generación que están haciendo ahora mismo en la Europa occidental roza la subnormalidad. Es decir, está en la frontera. Un niño que nace hoy en Tarragona y otro que nace en Pisa, por ejemplo, pues están rayando la subnormalidad. Es decir, y esto es tan evidente, la cultura cada vez es menor, el empuje es cada vez menor, todo cada vez es menor. Es decir, estamos empobreciendo las sociedades, en consecuencia las naciones, y estamos sirviendo unos intereses que no son los nuestros. La aniquilación de la agricultura en España es escandalosa. Es decir, pero no como dice Fran, porque quieren acabar con la agricultura, no, porque entonces potenciamos la agricultura de Marruecos, con lo cual no queremos acabar con la agricultura. El ser humano tiene que seguir consumiendo alimentos. No te vas a alimentar del aire, ¿entiendes? Pero desplazamos esa riqueza, la desplazamos en este caso concreto pues a Marruecos, ¿no? Es decir, que para mí es todo tan escandaloso y es todo tan burdo que es lo que realmente me lleva las manos a la cabeza, ¿no? Es decir, que estos psicópatas realmente a quién están sirviendo. Es decir, porque única y exclusivamente se sirven a sí mismos. Es decir, a esto les da igual, porque van a almacenar dinero para vivir 3 o 4 generaciones. Ellos no van a estar aquí cuando la gente se vaya comiendo los codos por la calle. O si están, van a tener el riñón cubierto. Es decir, esto es lo que me llama a mí la atención, esa torpeza de la ciudadanía. Es decir, esto solo tiene una solución, y es la revolución. Y al final, pues, le doy la razón a Villarroya, es decir, porque yo no veo otra solución. Es decir, pero es que tampoco veo el ánimo de la gente, no veo en el ánimo de la gente la protesta. Yo ya soy muy mayor, y yo pues vi el 68 siendo un niño, pero veía desde lejos, pero veía que había una contestación, a lo mejor equivocada, a lo mejor a partir del 68 se destroza la izquierda, ¿no? Pero a lo mejor no, y sin a lo mejor.
pero había una contestación, había unas inquietudes. Hoy en día no hay nada. Tiene razón Coto en que la juventud de hoy en día no tiene inquietud. La juventud y los abuelos que fueron a Ferraz a cantarle a Pedro Sánchez. No me digan la juventud, es toda la sociedad. Es decir, es una sociedad, bueno, parecían camiones del Inserso, de esos autobuses del Inserso lo que mandaron a Ferraz. Es decir, no son jóvenes. Es decir, no culpemos a la juventud, porque además lo de la juventud es una consecuencia de lo de sus abuelos y lo de sus padres. Es decir, yo cuando dicen, no, los abuelos que nos trajeron la democracia, oiga, pues no es precisamente para felicitarles. Pero hoy, por suerte, todo el mundo tiene en España, tiene un pan que llevarse a la boca, no tiene ningún problema para tener un móvil, tener internet. Bueno, pero ¿qué cosas estás diciendo, Fran? ¿Pero qué cosas estás diciendo? En España la gente en estado de necesidad en España ya, no sé si son 5,5 millones por debajo del umbral de la pobreza, no sé. Es decir, a mí no me vengas con frases hechas ni con cosas porque no trago. Es decir, no trago porque es que además es mentira. Es decir, y no todo el mundo tiene un móvil ni no todo el mundo tiene nada. Es decir, y además el que tiene el móvil a lo mejor no lo puede ni pagar. ¿Me entiendes? Es decir, esto es un disparate. Pero la mayoría de la población en España no tiene esas necesidades, tiene las necesidades básicas las tienen cubiertas. Tienen su familia que le ayuda para comer si hace falta y tienen sus móviles, hay 3 o 4 coches en una familia de 2, por ejemplo. Una persona de 35 años es vivir a costa de la pensión de su abuelo. Esa es la aspiración. Es decir, yo es que de verdad no se entiendo. Te lo juro, que no se entiendo. Una familia de 3 tienen 4 coches, por ejemplo. A los militantes de los partidos, te lo juro que no se entiendo. Es decir, la negación de la realidad, mira, la realidad es una. Es decir, por mucho relativismo que hayan querido imponer, es que es la filosofía de los idiotas, por supuesto, la realidad es solo una. Y la realidad es la que hay. Entonces, no disfracéis nada con cifras que son falsas, ni con situaciones que son falsas, ni con visiones partidistas de las cosas. La situación en España es desastrosa y va a más, porque no hay ningún motivo para el optimismo. No hay nada donde agarrarse, absolutamente nada de nada. Y volviendo al tema de la pandemia, vosotros, los dos, ¿de verdad pensáis que si el Estado intervino no era para salvar vidas, era para favorecer a una serie de grandes farmacéuticas? Entonces, si no, la gente que murió, si el Estado no llega a intervenir, ¿qué hubiera pasado? Hubieran muerto más. Aunque para la economía media, para las pymes, fue un desastre. Está clarísimo que fue un desastre y las grandes están más poderosas. Han muerto todos los mosquitos de Huelva. Es decir, mira, cuando tú encierras a un anciano en una habitación, le cortas la medicación, que todos están enfermos de algo, del riñón, del corazón, del hígado, de lo que sea, le quitas las visitas de sus nietos, de sus hijos, de sus familiares, de sus amigos, tarda 3 días en palmar. Porque ya no palma, ya palma de pena. Y cuando tú gobiernas con los miedos y coges una sociedad absolutamente alienada y miedosa y la insuflas miedo, pues pasa lo que pasa. Es decir, lo conviertes en absolutos borregos que tiritan por las calles y les dicen vas a salir de 8 a 9 y tu hija va a salir de 5 a 6, como para no morirse. Claro, es que yo, vamos a ver, tengo la duda, o sea, entiendo que el Estado tiene que hacer medidas de protección en caso de una pandemia o demás, pero mi duda es hasta qué punto salvaba vidas poner un toque de queda a las 9 de la noche en invierno en Ávila, que yo no podía salir y no había nadie en la calle, porque no lo había de normal, pero por ley no podía salir yo a hacer un recado, a cualquier cosa, a tomar el aire, o cuántas vidas salvó tener a niños encerrados en casa, o cuántas vidas salvó decirme que yo, que estoy sano y joven, o me vacuno o no voy a poder viajar o hacer actividades públicas, o cuántas vidas salvó
regulaciones horarias aleatorias de a qué hora podía salir uno y a qué hora podía salir otro, porque eran aleatorias, porque cambiaban de un día para otro, eran improvisadas. O cuántas vidas salvó que un día se diga que las mascarillas no son necesarias y otros sean obligatorias, o cuántas vidas salvó, pues una ristra de medidas cambiantes que no tenían un apoyo científico y que a poco vamos sabiendo que no contaban con un apoyo científico y que eran ideas que se le ocurría a un país o a un grupo de supuesto comité de expertos y otro se las copiaba. Y claro, esto es muy difícil porque cuando se comparan países que han tenido modelos en el COVID diferentes, algunos teniendo modelos diferentes tienen resultados de mortalidad iguales y otros teniendo modelos iguales tienen resultados de mortalidad distintos. Entonces, establecer las correlaciones también es complicado. Pero yo creo que es innegable que el Estado actuó con abusos y con palos de ciego que son criticables y que dejan en evidencia que no todo lo que haga el Estado y no todo lo que venga de lo público es necesariamente bueno ni favorable para la gente. Fijarse, hablando de entidades supranacionales, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que es financiada por los estados, fue los que fueron marcando las directrices y seguro que tiene... No está financiada por los estados. La Organización Mundial de la Salud trabaja a las órdenes de su dueño, que no es otro que Bill Gates, ¿eh? Es decir, no te equivoques. Hombre, ahí va a marcar el ritmo que le marque el lobby que esté detrás de la Organización Mundial de la Salud. El mismo que marcó Bill Gates, dueño de la farmacéutica. Claro. ¿Entiendes? Esa es la organización. Mascarillas a precios exagerados, engañaron a múltiples alcaldes, a presidentes de comunidades, a trabajadores de... No te equivoques, no engañaron a nadie. No engañaron a nadie. Al primero que no engañaron fue al ministro español de Sanidad, que no se vacunó y salió en una foto haciendo que se vacunaba. O sea que a ese no le habían engañado, ya te lo digo yo. Y luego, bueno, pues sí engañaron al ciudadano medio, al ignorante y a todo aquel que le metieron el miedo en el cuerpo y que pensaron que chutarse 4 vacunas valía para algo, 4 vacunas que no eran vacunas. Con lo cual ya me dirás esto a mí qué es lo que iban a evitar. Pero es que además me gustaría saber si es que entre todas las vacunas que se han chutado en el mundo, ha habido alguna vida que hayan salvado, porque parece ser que todo lo contrario. Fran, ¿quieres contestar? Es un debate complicado. Más Estado, menos Estado en una pandemia. Yo estoy más a favor de más Estado. Pienso que si no hubiera intervenido... Yo creo que tenían que encarcelar a todos, pero de manera permanente, es decir, por los ad eternum, a ver si me entiendes, porque no merecéis otra cosa. Es decir, cuando ya hasta el Tribunal Constitucional sentencia que son medidas inconstitucionales, tú dices que bien, dame más. Es decir, pues yo creo que te deberías meter la de refuerzo, 5 más que yo te recomiendo, hasta 12, ¿me entiendes? Es decir, y un cartucho de dinamita por el culo. Es decir, esto es lo que yo te recomiendo. Es lo que te recomiendo. Es decir, que no dejes salir a tus hijos a la calle, ni juntarse con un negacionista, ni siquiera escucharlo. ¿Me entiendes? Esto es lo que yo te recomiendo. Porque además creo que sería la solución. Si con toda la gente que piensa como tú se hiciera eso. Es decir, creo que es la única solución. Yo llegué a pensar, pues yo soy una persona muy creyente, que realmente estaba la mano de Dios detrás de todo esto. Digo, pues esto es un test de inteligencia que al final pues va a reducir la población mundial en una medida absolutamente necesaria, pero más que nada porque nos va a evitar seguir conviviendo con los dóciles, con los dúctiles, con los sumisos, con los alienados, es decir, con todo lo peor, ¿me entiendes? Con los demócratas. Es decir, esto yo pensé que estaba a la mano de Dios, pero no, estaba nada más que un poco. Yo recuerdo ese 2020, mediados de marzo, una semana, en 2 días, cambió todo. Me pilló a mí trabajando en un colegio. Esa semana lo pasamos mal, sin saber lo que iba a pasar. Y además estaba también de concejal en el ayuntamiento de mi pueblo. Y se pasó muy mal en esa época. Los alcaldes estaban atados de manos y de brazos y se fueron pegando palos de ciego porque nadie sabía
cómo Se lo actuar. llevaba el tonto. O sea, todos los palos de ciego, todos los palos que daba el ciego se los llevaban los tontos. Esto No, es para curioso. proteger a los trabajadores del ayuntamiento, por ejemplo. ¿A los trabajadores de qué? Y proteger a los alumnos y proteger a los maestros. La manifestación Diferentes del administraciones. 8 de marzo, la manifestación del 8 de marzo se hizo para matar feministas. Yo quiero que me lo expliquen, porque Es un te lo bulo, lo de hoy todavía no lo esa de voz, y a día de hoy no lo entiendo, no lo ¿qué tiene que entiendo. ver el 8M con la propagación del Después de virus? todo lo que se sabe, después de todo lo que se ha reconocido y después de todo, me salga un tío y me lance tu discurso, entonces ya sí que lo entiendo menos. ¿Pero qué tiene que ver el 8M en eso? Esos son bulos Hombre, que pues, se han lanzado para intentar engañar a la ciudadanía con pan y circo. En el apocalipsis, si sabéis que el apocalipsis, joder, pues no entiendo que fuerais tan contento de la mano. No lo entiendo. A ver, vamos a ver. Yo Mire creo ese vídeo que salía hasta la 1 de la noche, a la 1 de la noche se iba a su casa. O sea, es que si uno lo piensa, es decir, si uno tiene dos dedos de frente, aunque sean así los dos dedos, aunque sean así, los dos dedos de frente, es decir, y piensa que te están diciendo que, bueno, puedo abrir las discotecas hasta la 1, los bares, no sé, y a partir de la 1 lo cerramos porque entonces, ¿qué pasa? Que a partir de la 1 te contagias y hasta la 1 no, es decir, son medidas tan irracionales, tan estúpidas, tan absurdas, que solo cabe interpretarlas como decir, esto es un control de la población, vamos a ver hasta qué punto la gente es tonta, porque hay que ser tonto, no, lo siguiente, es decir, y nos obedecen. Es decir, entonces, bueno, yo creo que el siguiente mandato es decir, tírense todo por el viaducto, pero saquen ticket y seguro que van a sacar ticket. No, mira, el siguiente mandato, Coto, es tírense todos a la guerra contra Rusia, contra China o contra lo que sea. Exacto. El siguiente mandato, y además ha sido eso, ya lo han intentado plantear. Es decir, vamos a mandar a la gente a la guerra. Es decir, pero así lo ha planteado Macron. Y luego se echan las manos a la cabeza porque votan a Le Pen. Es decir, yo te lo juro que es que yo creo que ya no cabe un tonto más. Nos vamos al foro de Davos, de donde sale la Agenda 2030. Es el foro de Davos, son los que componen el foro de Davos, las élites que quieren dominar el mundo, el nuevo orden mundial, Jaciel. Que hable el siguiente, que estoy muteado ahora. No, ahora se te oye. Se te oye. Ah, pues, si queréis hablo yo, o Frank, ¿quieres hablar tú? ¿Quieres...? Coto, habla. Coto, habla tú. ¿Qué te digo? Ahora no puede. Jaciel no puede. El foro de Davos. El foro de Davos no son las élites. El foro de Davos es una cosa muy coñazo en la que se reúne allí a la gente y se le dan, pues más o menos, un poco como Bilderberg, se le dan pues una serie de directrices o se le informa cómo va a ir el mundo a partir de ahora, cómo va a ir la economía a partir de ahora. En el foro de Davos interviene Milei o interviene, yo qué sé, Macron, por ejemplo. Es decir, interviene gente que no va a decidir absolutamente nada. Es decir, que van allí, bueno, pues a que les escuchen, a escuchar y a saber qué es lo que tienen que obedecer. Es decir, lo que pasa es que, claro, si yo soy el tío que manda en el mundo, si yo soy el tío que gobierna, tengo que pintar unas estructuras, tengo que crear unas estructuras y tengo que crear unos focos en los que la gente se piense que allí se decide algo, cuando allí no se decide absolutamente nada. Todo lo que está decidido ya viene de arriba y lo que sí se les hace, pues, a lo mejor, pues eso es la transmisión de unas intenciones, pero no va más allá. Te preguntan, ¿pero quién nos gobierna realmente, Goto? Pues te lo digo, los dueños del dinero. ¿Quién te va a gobernar realmente? Los grandes fondos de inversión, las grandes familias judías, los Rothschild, los Rockefeller
los grandes bancos, pero es que estos mismos son a su vez los dueños de los fondos de inversión. Es decir, tú solo tienes que ver las movidas que hacen. Es decir, Rockefeller vende el petróleo, vende las petroleras cuando sabe que va a entrar en crisis y las liquida, pero sin rubor. Es decir, entonces, pues bueno, todo es así. Pero además es todo que puede tener un seguimiento más o menos lógico. Es decir, invierten en China cuando tienen que intervenir, cuando tienen que invertir. Es decir, ellos no tienen duelo en nada. Lo único que les interesa es amasar dinero. Es decir, y es lo que hacen. Y luego, pues como tienen a todas las economías endeudadas, pues entonces gobiernas. Es decir, si tú le debes, es muy sencillo entender. Si tú le debes 2 millones a un tío y va a tu casa y dice, oye, tío, mira, los intereses son tanto, tío, ¿qué te pasa que no me los has atendido? Dice, mira, a partir de mañana vas a pintar la puerta de Colorado. Yo te digo a ti que pintar la puerta de Colorado. Es decir, ¿sabes? Es decir, estás a las órdenes de... Entonces, pues bueno, en la medida en que han endeudado todas las economías, en la medida que han destruido Europa y luego en la medida que con esa cultura pues van modelando el pensamiento de la gente y van metiendo las modas que a ellos les interesan, el consumo que a ellos les interesa, lo van dirigiendo las horas de ordenador o de teléfono que va a perder un niño en su crecimiento, van entreteniendo a tontos, ¿me entiendes? Pues ya está, es decir, está todo hecho. Coño, pues si está viendo que dice Fran que a ver si le encierran otra vez, que le encerraron poco, ¿me entiendes? Pues como Fran la mayoría. Es decir, tú preguntas ahora mismo en España, sales a la calle, y dices, oye, ¿qué te pareció la pandemia? Y el 70 o el 80% piensa lo que piensa Fran. Así que le pareció que se quedaron cortos. ¿Me entiendes? Pues como eso todo. Entonces, el foro de Davos, ¿sabes? Cohetes artificiales. Es decir, fogueo. Fran, ¿cuál es tu opinión sobre el foro de Davos? Hombre, estoy un poco con Coto, la verdad. Al final, es un organismo más, pero los que nos gobiernan son las grandes financieras, las grandes empresas y los grandes poderes económicos que están ahí en la sombra de nuestros dirigentes. Y esa es la realidad. Yo creo que ahora mismo el foro de Davos no tiene su opinión no es recurrente, no es una opinión que marque tendencia en el mundo de la economía. Realmente, por detrás están los grandes empresarios, los grandes fondos de inversión. Y la deuda, pues también es un problema para los estados porque nos hacen depender de esos fondos de inversión que nos prestan dinero. Y esa es la realidad. El pueblo debe revolverse contra ellos. Y Coto, si el 70% piensa como yo, con el tema de la pandemia, si estamos en democracia, es porque tenemos razón, digo yo. La democracia es el gobierno de los tontos. La democracia es el gobierno de los tontos, porque los tontos son infinita mayoría en una sociedad. Entonces, toda la elección democrática es una elección equivocada. Esto de entrada. Y luego a más políticos, menos dictadura. ¿Sabes quién fue la primera persona que visitó a tu adorado Pedro Sánchez en la Moncloa? La primera persona cuando Rajoy le cedió la presidencia, la primera persona que fue a visitarle fue George Soros. Es decir, ya fue a decirle qué es lo que tenía que hacer, pero ni siquiera se cortó. Es decir, esta gente pone y quita gobiernos, hace revoluciones, en fin, hacen lo que les sale a los cojones, forman guerras, forman conflictos, alimentan grupos terroristas, alimentan grupos de determinada tendencia ultra, bien sea de derecha, bien sea de izquierda, tocan todos los palos. Es decir, manejan la sociedad de arriba abajo, no solo la economía. Entonces, lo que hay que saber es dónde está uno, ¿no? Yo creo. Y le cedo la palabra a Paris, perdona, porque te... No, nada, está bien. Yo quiero defender a Fran, que aquí está pillando por todos los frentes. Yo creo que Fran no... Oye, está pillando poco,
Hoy está dudando. Ahora voy a por ti, Coto. Tengo una para ti también, no te preocupes. Yo creo que Fran no cree realmente lo que está diciendo con respecto al COVID. O sea, creo que él se ve obligado a defenderlo porque es cercano al PSOE y al gobierno y tal, pero yo creo que Fran y todo el mundo que tenga capacidad racional sabe que estuvo plagado de disparates, como que una persona que vive en el campo no pueda salir a regar su huerto en mitad de la nada, de la España vaciada, que yo, que vivía en las afueras de una aldea, no pueda salir a hacer deporte. O sea, es más perjudicial para la gente no poder salir a hacer deporte, no poder salir a pasear en mitad de la España vaciada que estar encerrado por un supuesto virus. Yo creo que Fran y cualquiera se da cuenta de la aleatoriedad de que yo no podía coger un coche y viajar de una provincia a otra que tenían el mismo número o casi igual, como me pasó en Ávila, de contagiados, de supuestos contagiados. Pero como diferentes gobiernos autonómicos lo estaban gestionando de forma distinta, era un despropósito. Y las leyes del COVID estaban dictadas a la medida de las élites urbanas, desconsiderando la mayoría rural del país, que no puede estar encerrada absurdamente, porque hay aire libre y espacio vacío, y dictada para las clases medias altas, que es de donde son los políticos, del PSOE y del resto de partidos en general, donde no pasa nada por quedarte encerrado en tu casoplón. El problema es que las clases medias y bajas viven en casas precarias, ínfimas, hacinados prácticamente, donde no puedes estar con los niños, con el perro, con tal, porque eso es lo que te va a quitar años de vida de verdad. O sea, eran políticas, si Fran está hablando contra el capitalismo y las élites capitalistas, eran políticas hechas por las élites capitalistas y contra el pueblo y la salud popular. O sea, yo creo que eso lo sabe todo el mundo, creo que lo sabe Pedro Sánchez, creo que lo saben todos. Creo que tienen razón cuando se defienden diciendo intentamos hacer lo posible, no teníamos la información necesaria, nos preocupaba a la gente. Yo creo que sí, que hay mucha gente, sobre todo en escalas intermedias de la política a la que corresponde Francisco, a la que pertenece Francisco, por ejemplo, escalas intermedias y bajas, podían tener, yo creo que han tenido una preocupación genuina, todos hemos estado asustados, pero lo que no es honesto es no estar dispuesto a echar la vista atrás y reconocerlo, decir, vale, no teníamos ni idea, lo hicimos mal, era inconstitucional, era inmoral muchas cosas que se hicieron, y habría que depurar responsabilidades y no puede ser que nadie pague por eso. Y yo creo que eso cualquier militante base del PSOE lo tiene que reconocer, aunque sea con la boca pequeña o con la cámara apagada. Pero creo que es así, ¿no? Porque no, como decías ahora tú, Coto, antes, la realidad es solo una y es tozuda. Y lo peor que le puede pasar a uno es anteponer su ideología o sus sesgos o sus ideas geniales o de un mundo perfecto, anteponer eso a la realidad material de los hechos, ¿no? Porque ahí estás fuera, te sales de la realidad y las soluciones que propongas van a chocar contra la realidad. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Todos tenemos nuestros sesgos, nuestro mundo particular. Por ejemplo, y ahora es cuando voy a por ti, Coto, la mención que haces de quien manda en el mundo son una serie de lobbies judíos, de familias judías, no solo. O sea, eso es un sesgo también. O sea, intentar atribuirlo. Solo déjame terminar. Pero te aclaro, lo digo por generalizar, porque la gente tenga una idea más fácil o más clara. Pero claro, o sea, eso es complicado. Evidentemente, mira, yo he estudiado esta cuestión. La realidad que hay detrás de esta cuestión es que los judíos, el pueblo judío, está ligeramente sobre representado entre las élites. Y luego hay mucha gente que le da explicaciones distintas. Y hay gente que dice, es por una conspiración judeo-masónica. Y hay gente que dice, no, es porque los askenazíes, los judíos, una rama de los judíos europea, tiene por medio de coeficiente intelectual más alto, y entonces es lógico y razonable, igual que los asiáticos o los hindúes, los chinos o los hindúes, es razonable que acaben ocupando más puestos de poder y más tal. O sea, esa es una realidad, que hay grupos poblacionales o demográficos o demoscópicos, como se le quiera llamar, que están sobre representados en las élites, y repito, también los asiáticos, los indios, los chinos, es una realidad, pero que de ahí se puedan sacar conclusiones como que son lobbies judíos o son lobbies de X grupo étnico, de grupo tal, yo creo que no se corresponde con la realidad ni ayuda a explicar la realidad, porque la mayor parte de élites en Occidente son anglosajones blancos protestantes. Sí, perdóname, yo solo por ponerte un ejemplo. Quien ha obligado en Estados Unidos a seguir manteniendo la corriente y el enchufe de dinero a Ucrania ha sido el lobby judío, por ejemplo. Tengo por aquí un libro, no sé si lo encontraré ahora, de Mersheimer, que es un estudio clásico que se llama El lobby judío, no sé si se llama el lobby judío o el lobby sionista
en Estados Unidos, que es un estudio clásico que explica la verdad que hay detrás de esto, ¿no? Pero yo diría más bien el lobby sionista, porque estos grupos de poder que son muy fuertes en Estados Unidos, muchos de ellos no son judíos, ¿eh? Son sionistas, pero son sionistas evangélicos. Es gente occidental, blanca, estadounidense, de Arkansas o de Wisconsin, que son más pro-Israel que los propios judíos, que hay muchos judíos que son anti-israelíes. Son más pro-Israel que los propios judíos y que son fanáticos del cristianismo evangélico y que son parte del lobby sionista. Luego también, evidentemente, hay grupos judíos. Pero el problema que tiene analizarlo en esa clave, yo creo que las élites, la cratología, hay que analizarla en clave de poder, de familias y grupos de poder, cómo se agrupan esas corporaciones y de clase, en términos de clase, de acceso a los recursos y al poder socioeconómico. Analizarlo en términos étnico-religiosos, aunque tenga una parte de verdad, es confuso como generalización, porque ¿qué conclusiones políticas sacas de eso? ¿Qué resultados políticos salen de eso? O sea, si demostramos que están sobrerepresentados en las élites los indios o los judíos o quien sea, ¿qué hacemos a partir de ahí? ¿Perseguimos a ese grupo étnico, como se ha hecho en el pasado? Incluso a la amplia mayoría de ellos que no tendrán ningún tipo de responsabilidad ni de relación con las élites. ¿Qué conclusión útil políticamente se puede extraer de esa perspectiva? Bueno, eso históricamente se hizo y luego pues tienes razón, es decir, yo no te voy a quitar la razón cuando la tienes, no soy tan bobo. Es decir, tiene una forma de simplificar, pero efectivamente, y además entre los judíos, entre diferentes tipos de judíos y los sionistas, pues hay un enfrentamiento claro y lo ha habido siempre, no es de ahora. La colaboración de los sionistas, por ejemplo, en el gueto de Varsovia, pues te lo deja claro, es decir, el desprecio que sentían por el resto de los judíos, por los judíos no sionistas. De que eso es así desde siempre. Y luego dentro del sionismo, pues hay una corriente de izquierda, el sionismo socialista, hay una corriente de ultraderecha, el Likud, y hay una corriente de gente moderada. Luego los ortodoxos no reconocen el Estado de Israel, hasta que no venga el Mesías no lo reconocen. Es decir, pero sí hay una constante, y es que, y vuelvo a meter la pata, y es que entre los dueños del dinero hay mayoría de judíos. Es decir, dentro de las grandes familias que controlan el poder, y para mí el poder es en un sistema capitalista única y exclusivamente puede ser el dinero, sí son mayoría, es decir, que para mí eso no tiene ninguna duda. Y bueno, pues sí, reconocerme a culpa, pienso rezar Teresa de no sé. Hablando, me extraña, Coto, que no hayas dicho que el sionismo está detrás de todo, porque es lo que llevas diciendo aquí 5 meses. Siempre lo Sionismo detrás de todo. Antes de que venga algún... No, eso sería simplificarlo demasiado. Pero si tú me dices, por ejemplo, el conflicto ruso-ucraniano, por supuesto que está el sionismo detrás. Si tú me dices quién está detrás del gobierno de Ucrania, el sionismo. Si me dices quién está detrás de Hamas, el sionismo. Si me dices quién está detrás del conflicto palestino-israelí, el sionismo. Si me dices quién está detrás de Milei, el sionismo. Si me dices, es decir, te puedo decir muchas veces el sionismo, te lo puedo repetir muchas veces. Es decir, pero bueno, en líneas generales sí están metidos en todos los fregados, es decir, están en todos. Yo creo que hay que tener mucha precisión con esto, porque las teorías de la conspiración que tienen los diferentes pueblos, no lo digo como falsas, o sea, las conspiraciones son reales y es el día a día en la política. No quiero burlarme del concepto de teoría de la conspiración, porque las conspiraciones es lo normal en la política y en la economía. Pero las diferentes teorías de la conspiración que tienen diferentes personas o diferentes países dice más de ellos normalmente que de la política real. O sea, por ejemplo, es muy curioso que en Estados Unidos hay una teoría de la conspiración clásica que es que el poder en la sombra son los católicos, los jesuitas concretamente, y el Papa, y que desde el Vaticano controlan, que para un europeo es ridículo. Dices, joder, pues si los católicos no tenemos poder de nada, ¿no? O luego los masones, la masonería. Es una idea heredada. Sí, es una idea heredada porque es una sociedad protestante y el enemigo del protestante era el Papa. Por eso digo que las teorías de la conspiración que tienen diferentes sociedades habla mucho de cómo son esas sociedades, más que de la realidad del mundo, ¿no? Luego la teoría de la masonería, que en su día los grupos masónicos tenían poder e influencia, pero yo creo que hoy
han sido reemplazados en el mapa del poder por otro tipo de foros, ¿no? Como el foro Davos o cosas así. O yo qué sé, pues la teoría esta, la que estamos hablando, por ejemplo, de la conspiración judía o los lobbies sionistas o tal, también dicen mucho de cómo ha sido Europa y cómo pensamos las cosas en las últimas décadas o en los últimos siglos incluso. Y yo creo que hay que pulir eso. No se puede decir cosas que no se correspondan con la realidad, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la dominación comunista, que también es típica de Estados Unidos, una sociedad anticomunista que a día de hoy la mayor parte de estadounidenses piensan que Putin es comunista, piensan que un tío de derecha liberal conservadora piensan genuinamente que es comunista y que están luchando contra el comunismo en Rusia. Aquí en España también, aquí en España también. Sí, también. Estoy de parte de Putin, te dice, sí, de los comunistas. Eso es. Claro, eso habla de la derecha. Eso habla de nuestra derecha, porque nuestra derecha está mentalmente angloamericanizada y entonces comparte los tópicos de Estados Unidos que no tienen ni pies ni cabeza. Pues yo creo que hay algo de tópico, también irreal, en el tema del judaísmo y el sionismo, que lo primero es que hay que distinguirlos muy bien, por eso tienes que rezar los Ave Marías estos, porque son cosas incluso contrarias. A veces se solapan y a veces son incluso contrarias. Y a su vez, o sea, lo que es preciso, yo creo, es hablar del poder de los grupos sionistas. Y a su vez, tampoco se puede utilizar el sionismo para cualquier cosa. Por ejemplo, evidentemente te doy la razón, detrás de Hamás está el sionismo. ¿Por qué? Porque los sucesivos gobiernos israelíes han cebado el conflicto palestino de forma que han promocionado una fuerza más radical que la Autoridad Nacional Palestina de Fatah, que es Hamás, esa fuerza más radical, de forma que Palestina se mantenga siempre dividida entre dos gobiernos que pelean entre sí y que pues, Israel pueda tener ese enemigo radicalizado al cual mantener callado cuando le interesa y guerrear contra él cuando le interesa, ¿no? Entonces, el sionismo sin duda está detrás de eso. ¿El sionismo está detrás de la guerra ruso-ucraniana? A mi entender, no. A mi entender, quien está detrás de eso es el atlantismo, es decir, el poder de Estados Unidos y de la OTAN, en el cual hay elementos judíos. Por ejemplo, el propio Zelensky es judío, pero no es especialmente sionista. O sea, los elementos judíos que mandan en Ucrania, como Kolomoisky y los oligarcas, que muchos son étnicamente judíos, no son especialmente pro-israelíes hasta el punto de que el gobierno de Israel, que es el sionismo en estado puro, y Ucrania tienen muchos problemas. Y Israel se niega a enviarle armas a Ucrania, y Ucrania luego vota resoluciones a favor de la solución de dos estados con Palestina, y Israel le interesa llevarse más o menos bien, o mejor incluso, con Rusia, porque en la región de Oriente Medio, Israel y Rusia tienen que entenderse en conflictos como el de Siria. O sea, al final, el sionismo ahí, hay que definir qué es exactamente el sionismo. El sionismo es el proyecto de la construcción del Estado nacional, del hogar nacional judío, que es Israel. Es una ideología nacionalista, racista y asquerosa. Eso es lo que es el sionismo. De todas maneras, quien puso a Zelensky en Ucrania fue Soros. Eso es indiscutible. No cabe, sí, pero Soros a su vez no es el sionismo, porque Soros es un tipo muy crítico con Israel. Es una rama del sionismo. Yo creo que no. Soros lo que es judío, pero sionista hasta cierto punto no, porque él es crítico con Israel e Israel veta y persigue y critica a Soros. Es crítico con Israel según la época, es decir, es crítico con Netanyahu. Por supuesto, ¿por qué? Porque Soros representa el sionismo socialista y Netanyahu es un problema. Es decir, porque la construcción de Israel no la entienden ellos como la entiende Netanyahu. Esto es de cajón. Es decir, y además hoy en día son los mayores enemigos de Netanyahu. Para mí Soros representa otra familia distinta, que es el cosmopolitismo, es decir, la finanza internacional. Soros no tiene interés en un mundo de naciones como es el sionismo, que como tú muy bien has dicho es un movimiento nacionalista. Soros es ajeno a eso. Si hay una nación para los judíos, no se va a ir a ella. Se va a ir a la nación que mande y donde estén los centros financieros, como Estados Unidos, porque es un especulador de bolsa. Su lealtad no está con un proyecto sionista, sino con un proyecto cosmopolita. A Estados Unidos, a Colombia, a Perú y a donde sea. Es decir, eso es impepinable, pero eso no le niega su ideología sionista. Es decir, él puede estar controlando el tráfico de migrantes mientras silba. Es decir, él es algo peor. Soros es algo peor que un sionista, que es un neoliberal mundialista y globalista. Está el sionismo. Coto, un argumento que siempre digo. No me va a dar ni con todos los razonamientos que me quiere hacer durante 7 días. Es decir, para mí Soros es un sionista Digo, algo que siempre dices tú, que el sionismo está detrás
de la inmigración que llega a la Unión Europea, de Solo tiene que ver subsaharianos, magrebís, y la sustitución racial. Y la sustitución racial que se quiere dar en Occidente, propiciada por el sionismo. Solo tienes que ver todas las asociaciones culturales y todas las organizaciones no gubernamentales de los sionistas que operan por Europa, ¿cuál es su discurso? Es decir, pero es que hay ejemplos clarísimos. Pandella, por ejemplo, cuando dice que a pesar de que los judíos en Europa puedan salir perjudicados, hay que acabar con la cultura europea y hay que llenarla de inmigración. Es decir, de africanos. Pero bueno, eso se sabe de hace muchos años, no es nuevo, ¿no? Es decir, y luego, bueno, cuando tú ves que ONGs y que organizaciones están poniendo sus grandes barcos al servicio de la inmigración, pues ilegal, pues son sionistas. Es decir, entonces no hay discusión. Que hacen negocio también como los mafiosos que controlan la inmigración, pues sí, seguramente. Que es todo muy injusto, que es todo muy lamentable, que como bien dice Villarroya, el problema donde hay que solucionarlo es en el país de origen, no en Europa. Es decir, por supuesto que sí. Es decir, pero es precisamente lo que esta gente no quiere hacer. Mira, hay una parte del sionismo que sí es favorable a la inmigración en Europa por el sencillo motivo de que aprovechan las crisis demográficas, el terrorismo yihadista que puede haber en Europa, para luego pedir a los judíos que viven en Europa que se vayan a Israel. Esto lo ha hecho Netanyahu en su día cuando hubo los atentados en Francia. Creo que era Hollande presidente en aquel momento y se atacó una sinagoga, hubo víctimas judías y entonces Netanyahu lanzó el mensaje de venir a Israel. Israel es el refugio seguro para todos los judíos del mundo, ¿no? Luego es contradictorio, es un discurso absurdo del sionismo, porque luego a su vez Netanyahu no se le cae de la boca que Israel está en peligro de muerte y aniquilación inminente por parte de Irán y del resto. O sea, es el refugio seguro, pero a la vez está a punto de ser destruido, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Pero a esa parte... Sí, dime. No, lo que le justifica su terrorismo es decir que están en peligro. Claro. A esa parte del sionismo sí le interesa los conflictos migratorios en Europa. Pero luego hay un viraje actual del sionismo, de Netanyahu, el de sionismo realmente gobernante ahora mismo, que es el de la derecha o extrema derecha, de Netanyahu y sus socios, del Likud y sus socios, ¿no? Que empieza a ser crítico con la inmigración para congraciarse con los partidos de derecha y de nueva derecha o de ultraderecha, como se le quiera llamar, que hay en Europa. Que muchos de ellos, como en España Vox y otros en Europa, cogen de socio preferente al Likud y entonces hacen un frente común criticando la inmigración, concretamente la inmigración islámica, intentando vendernos la película de que el mismo enemigo es para los partidos de derecha europeos el Islam radical, que puede venir entre los refugiados o entre la inmigración, que el enemigo que combate Netanyahu en Palestina, que son pues pobre gente, muchos de ellos ni siquiera islámica, también cristianos, también gente laica, que tienen allí encerrados en reservas y a los que mutilan como quieren. Y ese nos pretende hacer creer que están luchando contra el mismo enemigo que tendríamos que luchar nosotros en una invasión de Marruecos, por ejemplo, que es socio de Israel, por cierto, sí, o recibiendo el terrorismo yihadista, que también muchas veces... Sí, dime. Marruecos es la querida de Israel en el norte de África. Es decir, es su niña querida, es su protegida y le da todo. Es decir, entonces, claro, cuando uno, lo estás exponiendo muy claro, cuando ves un partido de extrema derecha que se alía o que entre otras cosas, ha admitido financiación del sionismo y se alían en defensa de Israel, pues entonces ya te das cuenta que no es que esté podrida la izquierda, que no es que esté podrido el centro, que es el PP, es que está podrida la derecha también, es que están todos podridos. Pero eso no significa que los judíos o los sionistas, que de por sí son ladinos, estén practicando una política que les lleva a la invasión de Europa y a la exterminación de la cultura europea. Es decir, porque que nadie se tome esto a cachondeo, la cultura europea está, o cultura occidental, extendámosla, la cultura occidental está seriamente amenazada. Es cuestión de tiempo. Fran, no serás tú sionista.
A ver, manifiéstate. Yo de sionismo nada. Te confieso que desde que estoy participando en estos debates con Coto, me estoy poniendo al día del sionismo totalmente y está cambiando un poco mi visión que tenía del sionismo. Y la verdad es... Tú eras pro-saharaui seguramente hace poco. Claro, yo estoy a favor del pueblo saharaui. ¿Eh? Claro. Eres como tu jefe. ¿eh? A favor del pueblo saharaui. Un De la traidor. represión de Marruecos sobre el Sahara. Pueblo saharaui. Pero La como gente- provincia de Marruecos o como territorio libre. Territorio libre. Sahara libre. Como te escuche Sánchez, verás. Territorio libre del Sahara. Te pone la de refuerzo y 5 más. Conflicto diplomático, como con Milei y Óscar Puente. Tranquilo, Frank, que hoy hemos visto dudar a Coto, y hasta Sí. rectificar. Hay una pequeña luz de esperanza, un pequeño pensado, rayo de sol sí. entre las nubes. He conocido que esa generalización era errónea, porque lo es. Es decir, bueno, lo tengo que reconocer, pero era más o menos para que la gente, como la gente tiene la idea del holocausto, de los judíos, de no sé qué, lo engloban todo en lo mismo, pues por eso. Más que nada. Pero Jasiel tiene una visión del sionismo y de la masonería que no es la tuya, no le da tanto peso específico en el... Tiene la misma, el sionismo tiene la misma visión, de la masonería no, pero bueno, yo creo que no hay un presidente ahora mismo en Latinoamérica o en Hispanoamérica que no sea masón. Es decir, mira, del sionismo la tenemos distinta, no solo por las diferentes definiciones que hemos sacado aquí, sino también porque, claro, yo creo que en cómo dices tú sionista, estás hablando del poder internacional de judíos, de personas judías o de grupos judíos, que para mí es distinto al sionismo, pero bueno, eso ya lo hemos hablado. Hay una diferencia grande. El sionismo es una ideología nacionalista, ladrona y racista. Es decir, claro, y el problema es que hay unos territorios que no le correspondían y que quiere imponer encima, ha organizado diferentes genocidios y además quiere echar de su tierra a los semitas que realmente, a los palestinos semitas que realmente es a quien pertenece. Eso sin duda, pero por ejemplo el caso de Soros, que es crítico con eso, o sea, hay muchos judíos que son miembros de las élites del poder, yo creo que no son la mayoría en las élites del poder, pero sí creo que están sobrerepresentados con respecto a su población. Es un matiz importante este también, es como lo de la inmigración. No todos los inmigrantes son delincuentes, evidentemente, pero sí la inmigración está sobrerepresentada en la delincuencia. Y se sacan conclusiones muy diferentes de una cosa y de otra, ¿eh? O sea, hay que formularlo con certeza. Pero la diferencia grande que tenemos, creo, con la comprensión del sionismo es que tú ves que el sionismo es una fuerza que está detrás de la política y yo veo que el sionismo, o creo, que el sionismo es un apéndice del poder angloamericano. Es decir, Israel siempre fue creado y financiado por el poder británico hasta la propia creación del país. Las élites judías sionistas que son fuertes lo son porque los apoya el dinero del tesoro estadounidense. O sea, otros grupos sionistas rusos o de otros sitios son pobres y no tienen influencia porque no tienen detrás el poder económico y militar de Estados Unidos. Y finalmente, la idea peligrosa de pueblo elegido que el sionismo extrae del judaísmo religioso es hoy la que tienen los anglos. Eso es la que tiene Estados Unidos. Ellos, el grupo grande, armado y peligroso que se cree hoy el pueblo elegido de Dios, no son los judíos ni los sionistas, sino que es el poder anglo-estadounidense, ¿no? Entonces yo le pongo el foco de atención, la primacía en el poder anglo-estadounidense. Y el sionismo es un apéndice de ese imperio, ¿no? Así lo entiendo yo. Sí, ¿no? Bueno, el sionismo, el desarrollo de Israel, la colonización de Israel es una idea absolutamente británica que, bueno, pues y de ahí pues a la extensión a los Estados Unidos, pero los judíos, en este caso judíos de Estados Unidos, fueron los que alimentaron la idea de, bueno, desde Naciones Unidas, además, de que se implantara Israel, el Estado de Israel, es decir, su reconocimiento, su aplauso y bueno, eso sí, diciendo, bueno, pues creen ustedes dos estados sabiendo que jamás
Israel iba a reconocer un Estado palestino. Es decir, y en esas estamos. Es decir, pero yo no te quito la razón, ni muchísimo menos. Es decir, faltaría más. Bueno, hasta aquí la tertulia de hoy. Yo creo que Fran se va con más conocimiento de los que vino a esa tertulia. En la última media hora estuviste de espectador, ¿eh? Sí, escuchando a Jaciel. Y con 2 inyecciones de propina, 2 de refuerzo. De propano. La verdad que lo del sionismo... Menos dañino que lo que le han metido. Escucha, Coto, la calla, verdad, que te he visto dudar. He hace visto 2 que hay meses... debilidades en ti. Sí. Que yo hace 2 meses me llegan a decir que llevo Una aprendiendo tanto del sionismo y no me lo creo. Vaya. El alto conocimiento de Jaciel Paris y ya está, pero no voy a entrar en una discusión con él como si puedo entrar con Fran, porque Fran, si me la figura de Fran, ya la confianza es mayor y me lo permite, ¿no? Es decir, pero oye, encantado de recibir lecciones. Ojalá recibiera una lección todos los días. Bueno, Yo estoy más cercano a la línea de Jaciel Paris con el tema del sionismo que la de Coto. Me ha convencido más, ¿eh? Cállate ya que estaba Me ha convencido. a ver si va a ser tu kriptonita, Jaciel, ¿eh? Te digo de verdad, nunca había mostrado ni el más mínimo ápice de duda a este hombre. Y hoy, un momento de debilidad. No te cebes más ya. No es un momento de debilidad, es reconocer, bueno, pues que una posición es la correcta y ya está. Claro, estamos hablando aquí de matices pequeños, nada más, no pasa nada. No me hace más débil, me hace más fuerte. Es decir, esa es la humildad de uno que le hace más fuerte y no le hace más débil. Es una muestra de inteligencia. Sí, señor. Bueno, lo dejamos por hoy recordando. Con tanta inteligencia, os envío un abrazo cósmico. Jaciel, un placer, de verdad. Frankie, un placer. Frankie, sí. Sí, Frankie. Y nada, hasta la próxima. Otro abrazo cósmico también. Adiós a Jaciel. Canal de YouTube, Jaciel Paris. Recién estrenado. Fran, hasta la próxima. Seguimos la lucha. Un saludo a todos, suscriptores y me gustas. Iros al canal de Jaciel Paris. Chao.